Hacía tantos años que no alzaba la cara que me olvidé del cielo. Esto lo escribió Juan Rulfo en Pedro Páramo. Filos y psique. Diálogos que sanan. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para sentir, pensar y cuestionar. Iniciamos. Mi querida Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, ¿qué tal estás tú? Muy bien, muy bien. Oye, pues esta frase me parece muy significativa. Bueno, es una frase de la literatura mexicana, pero esta frase me hace pensar en la experiencia, en una experiencia como tan común que recibimos en nuestros consultorios, y es la experiencia de la desesperanza y la frustración. Y pues esta experiencia que, bueno, ya cuando toma forma en distintos síntomas y se apropia de la vida de las personas, así como dice la frase, la llamamos depresión. Sí, fíjate que es un tema que teníamos que abordar en algún momento de una manera como amplia, porque lo hemos tocado en algunos otros episodios, pero era justo y necesario que le dedicáramos un tiempo específico a este tema, porque desafortunadamente el tema de la depresión es cada vez más frecuente. Y bueno, hay estadísticas y creo que tú estabas checando unas estadísticas recientes y es realmente algo para preocuparnos y ocuparnos. Sí, fíjate que el 9.2% de la población, según datos del Gobierno de México, ha sufrido depresión, y una de cada 5 personas la sufrirá durante la vida antes de los 75 años. También, con cifras del INEGI, te puedo platicar que casi 35 millones de personas han experimentado un episodio depresivo en su vida en nuestro país. Y bueno, pues también sabemos que hay una mayor prevalencia de la depresión en mujeres que en hombres. Eso quizá será por asuntos culturales también, pero bueno, estamos hablando de un problema de salud pública. Sí, y fíjate que es muy interesante darnos cuenta cómo eh, pues este tema de que está aumentando y aumentando. Creo que después del COVID se dispararon los casos, ¿sí? Y creo yo que aquí el punto que vale la pena pues que abordemos es que podamos describir qué es la depresión, que las personas que nos escuchen tengan claridad de que la depresión no es solamente un estado de ánimo, estoy triste porque algo pasó, no me salió algo bien en mi trabajo, no saqué una buena calificación en la escuela, entonces estoy triste. ¿Va? Y luego empiezan como el tema de que sí, estoy deprimido, estoy... No, a ver, la depresión, cuando hablamos de la depresión, estamos hablando de un trastorno emocional, estamos hablando de una enfermedad. Y también culturalmente o en nuestra sociedad, como que es difícil que las personas puedan reconocer que tienen un problema de esta naturaleza, porque es como vergonzoso. ¿Cómo voy a aceptar que estoy mal? Y bueno, ahorita vamos a revisar los síntomas, vamos a hablar de cómo se presenta, cómo se ve, cómo se siente. Eh, pero es difícil que muchas personas lo acepten y, y nos podemos dar cuenta de que pueden pasar años antes de que la persona diga, creo que necesito ayuda, o que alguien diga, creo que necesitas apoyo. Fíjate que estoy notando que algo está pasando, porque no se gesta de un día para otro la depresión. Pueden pasar años, 1, 2 años, a veces más. O sea, han llegado pacientes con toda una vida de depresión y que de alguna manera como que normalizaron ese estado de ánimo, como que aprendieron a vivir así y pues nunca hicieron nada
hasta que alguien les sacude un poquito y les dice, oye, ¿tendrás esto? O la persona escucha un podcast, por ejemplo, y dice, "Ay, creo que puede ser que tenga depresión". Eh, es lo que se ve en la consulta, en la experiencia, ya en la práctica de todos los días. Sí, sobre esto que dices, una situación que me parece dramática es que precisamente la depresión impacta sobre la representación que las personas podemos tener de nosotros mismos y también sobre la representación de la realidad. Entonces, que quizá cuando cuesta trabajo aceptar que se sufre depresión, es porque aceptar eso implica para la persona depresiva todavía sumarle otro elemento más, como otro peso más a esta representación que se tiene de fracaso. Ujú. Y entonces es como sumarle más dolor, pues, ¿no? Y además que aceptar la depresión es aceptar como que se está en un estado de desesperanza con el cual se tiene que luchar, y la experiencia de las personas en depresión es que no tienen fuerzas para luchar. A mí me gusta mucho la definición que hace Hugo Bleichmar acerca del estado depresivo, y él dice que tiene que ver con la representación del sí mismo como impotente o como Ujú. indefenso. Es Ujú. decir, las personas se pueden experimentar a sí mismas como que no pueden hacer nada en contra de la realidad que quieren controlar o con la que se quieren adaptar, y que además ante ella son indefensos. Cuando recibimos a personas en estado depresivo, yo utilizo mucho la metáfora del túnel, y cuando están en este momento en donde sienten que para nada son valiosos, que para nada pueden con el trabajo o pueden con los retos de lo cotidiano, y que además pues son un ejemplo del fracaso universal. Me gusta mucho decir, bueno, recuerda que estamos en el túnel. Recuerda que estamos en esta visión del túnel que luego no nos permite ver las cosas en su peso, que no nos permite ver las cosas con claridad, que entonces sentimos que estamos frente a un monstruo de mil cabezas, pero estamos en el túnel de la depresión. Sí, 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 sí. Y además de esa percepción que tiene quien lo está padeciendo, pues luego vienen todas esas comentarios afuera, ¿no? En donde échale ganas, tú puedes, tienes todo para estar bien, ¿por qué te deprimes? Hay personas que sufren más que tú, hay personas que tienen más problemas, tú no tienes problemas. Entonces, bueno, además de esa autopercepción, pues es darnos cuenta de que las personas alrededor están regresándonos también algo pues que aumenta ese peso. Cuando hablamos de depresión, estamos hablando, decía, de una enfermedad, y vamos a ver cómo están involucrados muchos factores, factores biológicos, que está bien, bien demostrada la importancia de darnos cuenta de ello para reconocer que son factores que no podemos modificar a voluntad. O sea, que no es echándole ganas que vamos a modificar eso que está pasando en nuestro cerebro. Entonces, está habiendo cambios. Hablamos para poder diagnosticar una depresión, que finalmente es lo que hacemos en psiquiatría, em, un periodo de por lo menos 2 semanas en los que la persona ha estado experimentando un estado de ánimo triste la mayor parte del día, casi todos los días. Es un criterio para comenzar, ¿sí? Es un estado de tristeza que dura. Pero como te comentaba, pues no, ojalá llegaran con 2 semanas. ¿Cuánto tiene así 2 semanas, no? Y ya tiene depresión. Llegan con 6 meses, un año, 10 años, 10 están años, sí. padeciendo eso, ¿sí? Entonces, bueno, es un estado de ánimo triste, triste, decaído, la mayor parte del tiempo, la mayor parte del día, casi todos los días. Sí, es una sensación de falta de energía. Las personas se perciben como sin la fuerza para hacer las cosas. A veces no tienen ni la motivación, o a veces hay como una chispa de motivación, pero es como si el cuerpo no les diera para eso. Ujú. Es que yo quisiera levantarme a hacer ejercicio, pero no puedo. Físicamente resulta sumamente difícil. Hay
síntomas o hay cambios en sus reacciones, se pueden volver muy irritables, muy poco tolerantes ante situaciones que generalmente toleraban bien. Los niños, el marido, los vecinos, qué sé yo, o sea, Sí. factores que normalmente se pueden manejar de una manera diferente, les vuelven irritables, les causan malestar, se desesperan. Pueden experimentar ansiedad, inquietud, una sensación de no hallar su lugar, de no estar bien en ningún lugar. Puede haber también la habilidad emocional. Las personas dicen, es que, y hace justo unos momentos estaba hablando con una paciente que dice, es que lloro de todo y seguido dicen, es que pasa una mosca y lloro y yo no soy así. Sí, es como que no pueden controlar ese tema de las emociones. Entonces esa labilidad emocional, esa sensibilidad, una cosa muy, muy importante también que presentan con mucha frecuencia es lo que llamamos anedonia, que es la pérdida de esa capacidad para sentir placer por las actividades que generalmente te producen placer. Sentarte a ver una película con la familia, salir a caminar, hacer ejercicio, ver a los amigos. De repente empiezan a perder ese interés. Me llamaron, pero ni les quise contestar porque no tengo ganas de verlos. Oye, pero antes los veías. Sí, pero yo no sé por qué no tengo ganas de verlos. Problemas de atención, problemas de concentración, cosas que antes les resultaba más fácil estudiar, leer, cosas en el trabajo, empiezan a requerir más esfuerzo, más energía, ¿va? Entonces eso luego vienen pensamientos de desesperanza, ideas de muerte, por ejemplo, y bueno, ya estamos hablando de cosas todavía más, más fuertes, más densas, problemas de sueño, insomnio o hipersomnio, o sea que empiezan a tener más sueño del habitual, problemas de alimentación, que empiezan a comer mucho, empiezan a comer poco. Entonces, estamos hablando de un abanico muy amplio de síntomas que, eh, que hay que estar al pendiente de ellos para entender que la persona o uno mismo puede estar pasando por algo así. Sí, y también ahora que nos comparte los síntomas para estar al pendientes y estar vigilantes y estar atentos de cuando se presenten en nosotros, en las personas que viven con nosotros, pensaba también en la importancia de hablar de los tipos de depresión, ¿no? Según el DSM-5, pues hay distintos tipos de depresión. La depresión forma parte de los trastornos del estado del ánimo, ¿no? Se distingue de la bipolaridad, que a lo mejor en algún capítulo hablaremos de la Hablaremos. bipolaridad, pero como parte de los trastornos del estado de ánimo podemos hablar de la depresión mayor, ¿no? Que es esta depresión que no solamente en la extensión del tiempo que la puede sufrir una persona, sino también en síntomas discapacitantes, ¿no? Que ya nos hablan de una discapacidad importante, es decir, cuando las personas ya por todos estos síntomas que nos comentabas, que se experimentan de una manera muy, muy profunda, muy, muy intensa, pues pierden la funcionalidad, es decir, ya no pueden ir a trabajar, ya no pueden estudiar, ya no se levantan de la cama, ¿no? Pero que también hay otro, ahorita que decías de cuando las personas dicen, bueno, pues vengo así durante mucho tiempo, la distimia, ¿no? Esta depresión persistente a lo largo del tiempo, que yo siempre utilizo esta imagen que les digo a los pacientes como una melodía que está ahí debajo, una melodía que está ahí debajo con estos síntomas que nos platicaste, pero con una, digamos, como no tan graves, no tan graves, pero que están presentes y aparecen así como una melodía de fondo en la vida. Y bueno, que se tiene entonces la experiencia de que la vida es así, de que así es la vida y pues es lo que tú decías, bueno, hasta que alguien entonces hace un señalamiento o escuchan algo que les hace preguntarse de si la vida realmente tiene que ser así, es cuando se toma conciencia de esta depresión, ¿no? También dentro de los trastornos de la personalidad, que es otro ámbito de diagnóstico, está el trastorno de la personalidad depresiva.
Yo recuerdo en una ocasión muy desafortunada para mí, que me encontré con una persona con este trastorno. Para ponerlo, no sé, en una imagen como más rápida, pensaría en el personaje de Tristeza, del película de Intensamente, ¿no? Este personaje de Tristeza, que seguramente quienes nos escuchan lo recordarán, que todas las experiencias con las que tiene contacto toman este color, toman el color de la tristeza precisamente, ¿no? Incluso las más positivas. Incluso las más positivas se convierten en una señal de una tragedia, de una desgracia, algo muy malo, ¿no? Entonces me estaba recordando a una consultante que desgraciadamente se me olvidó la cita con ella y ella estaba llegó al consultorio en una zona en donde yo no la pude ver, me subí al consultorio, y bueno, ella, por esa experiencia, bueno, de mi olvido, que no la vi y que ella tampoco paró la mano y me dijo, hey, doctor, Ajá, aquí ajá. estoy, porque yo me fui al consultorio pues para estar ahí, ¿no? Pero bueno, no la vi y entonces ella reafirmó toda esta imagen de la vida de no soy importante, a las personas se les olvida quién soy, soy invisible, pero porque ya hay toda una dinámica mental, pues, ¿no? De que así son las cosas. Entonces, pues hay también distintos tipos de depresión, ¿no? Por eso la importancia, como decías, Adriana, de detenernos, de pensar un poquito acerca de los síntomas, acerca de la frecuencia de estos síntomas, de la gravedad de estos síntomas, y bueno, pues también pensar acerca de las causas de la depresión. Claro. Y bueno, este, esto que comenta es súper interesante porque es la interpretación. Mi Ya interpretación, hemos sí, hablado del tema de la interpretación, ¿no? Otra persona a lo mejor lo hubiera tomado hasta con risa, ¿no? Otra sí, persona se hubiera enojado, se hubiera levantado y se hubiera así ido es, así es, y ella lo vivió de una manera trágica, etcétera, por su personalidad, ¿no? Que así sabemos que es. es lo que nos, a través de lo cual podemos hacer interpretaciones de las experiencias. Y hay otra cosa que también luego, el tema de quién se deprime, quién se puede deprimir. Lo que decíamos, o sea, tú no tienes motivos para deprimirte, tú sí tienes, hay gente que los tiene, tú no, ¿por qué tú no? Todos tenemos derecho a deprimirnos, todos. Comentabas, las mujeres es la frecuencia de que se presenten es más alta que los hombres, que los varones. Yo no sé qué tanto porque los varones acuden menos, reconocen menos y También, acuden claro, menos, claro, sí, lo que decíamos. sí, Y las mujeres pues como que tenemos más el permiso, ¿no? Pero sí, hablamos de todos los grupos de edad pueden presentar problemas de depresión o pueden enfermar de depresión. Los niños, por ejemplo. Muchas veces se piensa que los niños no necesitan, no se pueden deprimir. Los niños, ¿por qué se van a deprimir si los niños no tienen problemas, por ejemplo? Si los niños no tienen las preocupaciones de los adultos. ¿O por qué los ancianos se deprimen si los ancianos ya no tienen los problemas de los adultos jóvenes, por ejemplo? Bueno, pues sucede que también se pueden deprimir. Y la expresión de la depresión es diferente en cada grupo de edad. Por ejemplo, en los niños se puede manifestar con problemas de conducta. Niños que sí, eran manejables, que eran tranquilos, que eran trabajadores en la escuela, empiezan a tener problemas, a dejar de ocuparse de sus tareas, a dejar de querer atenderse, bañarse, comer, convivir con la familia, se pueden mostrar rebeldes, puede haber problemas de conducta en la escuela, por ejemplo, bajar calificaciones, eso es algo que también se ve. Em, las síntomas personas, corporales, ¿no? síntomas También. corporales también, Ujú. por supuesto. Eh, las personas mayores, los adultos mayores, pueden tener sobre todo hipersomnia, empiezan como a dejar de convivir con los demás, pueden tener problemas de memoria como más importantes que se puedan confundir incluso con demencia.
algo que llamaríamos Sí, pseudodemencia. O sea, realmente sí, no es una demencia, no son problemas cognitivos realmente debidos a algunos fallos bien identificados. Es debido a un cuadro depresivo que las personas pueden tener olvidos, pueden estar incluso desorientados, pueden tener esas manifestaciones. Entonces, bueno, ahí los pediatras, los médicos generales, los geriatras, los internistas, tienen una oportunidad, pues, de identificar esto también y comenzar incluso o a derivar a la persona con un especialista en salud mental o intervenir, porque claro que pueden intervenir para después canalizar, para que esto no se complique, porque sabemos que hay sí, complicaciones. sí, y para darle como esta perspectiva psicológica de lo que compartes, Adriana pensaba en cómo se entiende el estado depresivo, porque estábamos hablando de la depresión, de los síntomas, de los tipos de depresión, y a mí me parece muy útil este concepto de estado depresivo por lo que decías hace rato, porque todos hemos pasado o podremos pasar, ¿no? Si no por la depresión como cumpliendo con los criterios que estábamos comentando, sí por estados depresivos. A mí me parece muy relevante una autora, Melanie Klein, por ahí de 1930, que hablaba de la depresión como una dimensión del progreso de nuestra mente. Eso puede ser así como que, ¿cómo no? O sea, ¿cómo que la dimensión es parte de la depresión, perdón, es parte de nuestra mente, ¿no? Pero ella decía que nuestra mente pasa por distintos estadios y uno de ellos es el estado depresivo. Y que después del estado depresivo, entonces parece ser que la mente como que se ensancha, como que la mente tiene que enfrentar pues ciertas Mm. cosas, ¿no? Y tiene, por ejemplo, ella decía que la mente tiene que enfrentar como la desilusión de ver que la madre, ella sí lo decía, ¿no? De ver que la madre a la vez es quien ayuda a solucionar o aliviar la frustración, pero que también puede ser fuente de frustración. Y decía que entonces juntar las dos imágenes, la mente no podía, y que cuando las juntaba y se daba cuenta de eso, entonces se deprimía la mente, pero que era un momento importante para pasar a otros momentos, digamos, como de desarrollo mental. Y bueno, eso nos hace pensar en cómo se vive adentro la depresión, ¿no? Hugo Bleichmar decía que el estado depresivo es una fijación a un deseo central de algo que se siente como no realizable. Es decir, que quien está experimentando depresión tiene un deseo, pero siente que ese deseo no se puede realizar. Y también la representación que tiene una persona en estado depresivo es como que está indefenso ante, digamos, lo que decíamos, el monstruo de mil cabezas, y que pues esto tiene estos componentes afectivos que ya nos comentabas, ¿no? Como un afecto depresivo y incluso también como inhibición psicomotriz, ¿no? Las personas pueden de repente Ujú, caminar más lento, ¿no? ujú. Pueden sentir como movimientos más torpes, pues, ¿no? De su cuerpo. Y entonces, pensando en cómo se vive la depresión adentro, podemos hablar como podemos pensar en hipótesis de cuáles son las causas psicológicas. A mí se me hace una cosa Ujú. muy importante. Por ejemplo, quienes han experimentado crecer con padres depresivos y se identifican con ellos. Es decir, quienes crecieron con padres que tienen estos síntomas, esta visión de la vida, esta desesperanza, y que entonces digamos, como por aprendizaje, por incorporación de toda esa experiencia con los papás, de esa relación, pues entonces se viven también en esa desesperanza, ¿no? También las personas que han experimentado pérdidas muy importantes, ¿no? Pérdidas que les representan, digamos, como los pilares de su vida. Quien perdió a alguien que consideraba, por ejemplo, no sé, una mamá o un padre, o quienes pierden el trabajo cuando invirtieron toda su vida para llegar a una cierta posición, ¿no? Y entonces se pierde eso tan importante y se experimenta la persona totalmente indefensa, y como que la vida ya no tiene sentido, ¿no? Pienso también en cuando las personas han experimentado un trauma continuado, cuando las personas han vivido con abusadores, y esos abusadores les han hecho creer pues que no merecen una
una buena vida, que no merecen una buena autoestima, y que ese abuso es un reflejo de su incapacidad, ¿no? O incluso las personas pueden internalizar que son tontas, que no valen la pena. Porque si alguien me está abusando de mí es porque tiene razones para hacerlo, porque yo no valgo, podríamos decirlo así, ¿no? También pienso en algunas personas que pueden tener estos núcleos de paranoides, ¿no? Como de paranoia, y entonces experimentar todo el tiempo el desgaste de estarse defendiendo frente a situaciones. Por ejemplo, las personas en un estado depresivo, como tú decías, pueden ser como más lábiles emocionalmente, y ante la convivencia con los demás pueden sentir que los demás los están criticando, los están haciendo a un lado, los están observando como bichos raros, ¿no? Y estar todo el tiempo peleando con eso, desgasta hasta que el yo se queda sin fuerzas y tendido en el piso, y entonces ahí viene el estado depresivo, ¿no? Y también pienso, fíjate, me venía a la mente pacientes que he tenido que presentan algún déficit importante. Por ejemplo, recordaba a un chico que, bueno, tenía un diagnóstico de discapacidad intelectual, y entonces tenía, digamos, como una edad menor al grupo con el que él convivía, ¿no? Y entonces experimentar que él no entendía muchas cosas que sus compañeros adolescentes sí entendían, que él no podía interesarse en las chicas como sus compañeros sí se interesaban, que su cuerpo hablaba de que él era más grande, pero sus intereses eran como de un niño, y que entonces eso chocaba y lo criticaban. Pues eso lo tuvo en una depresión importante, ¿no? Con ideación suicida, y bueno, porque había un déficit pues en sus capacidades, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Le tocó esto. Entonces, también cuando uno experimenta un déficit en las capacidades, pues se puede desarrollar este estado depresivo, ¿no? Fíjate que yo creo que aquí luego la pregunta sería, ¿y que todas las personas que experimentan este tipo de situaciones emocionales van a presentar depresión? La respuesta, en mi opinión, sería no. ¿Por qué? Porque para que se presente la depresión, como la estamos definiendo, como estamos hablando, eh, estamos hablando de que es una condición multifactorial. No es un solo factor y entonces esto produce la depresión y es camino recto, no. Es la conjunción de varios factores. Hablabas de los factores psicológicos, súper importantes. Hay factores biológicos que también están, como decíamos, bien identificados. Hablamos de una predisposición genética, o sea, la vulnerabilidad que tenemos para poder presentar un cuadro depresivo, que es de lo que estamos hablando hoy, aumenta si tenemos familiares que tengan o hayan tenido un trastorno de esta naturaleza. Entonces, hay alteraciones, digo, bien identificadas. Todo el mundo habla de la serotonina. Sí, hay pacientes que llegan, doctor, es que fui con el doctor fulanito y me dijo que tengo baja la serotonina. ¿Va? Y entonces, bueno, al menos ya es algo, ¿no? Que estamos como entendiendo que algo está pasando. Dicen que unos químicos en el cerebro, que unas sustancias o que me faltan algunos químicos. Estamos hablando de neurotransmisores, por supuesto, la serotonina, hay una disregulación, hay un desequilibrio. Estamos hablando de noradrenalina, estamos hablando de dopamina, ¿sí? Estamos hablando de glutamato, estamos hablando de GABA, Sí, que son sí. otras dos sustancias de las cuales no se habla tanto, pero que si entendemos lo que hacen esos neurotransmisores, podemos entonces entender los síntomas de la depresión. ¿Sí? La fatiga, la falta de motivación, los problemas de memoria, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está. Y es por eso que cuando hay un diagnóstico ya bien claro de una enfermedad depresiva, pues tenemos el tratamiento farmacológico, a lo que sabemos que mucha gente le huye.
Sí, a Me lo que sabemos parece. que mucha gente no, no, doctora, es que yo no quería venir porque, doctora, no quiero medicamentos, ¿eh? Y yo, pues, entonces, ¿qué hago? No, 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 no quiero medicamentos porque yo conozco a mi tía, Lupita, que, anda como zombie. Se estrella en las paredes y se está cayendo todo el tiempo. No, 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 no. Desafortunadamente es una imagen muy caricatura, ¿no? De lo que hacemos en psiquiatría con los psicofármacos. Tenemos medicamentos que son muy seguros y medicamentos que no causan dependencia, que es lo que mucha gente que le tiene miedo, pero curiosamente, si no atendemos una depresión, pues se puede ir a una complicación de una adicción, a alcohol o a drogas. ¿Por qué? Pues porque la persona se siente tan mal que está buscando algo para paliar un poquito ese malestar. Entonces Y no entonces, quieren sí. medicamento, Sí, sí. pero dicen alcohol. A ver, ¿a qué le tienes más miedo? Esa es una. Y luego la otra es personas que, por ejemplo, padres. Me ha tocado ver a algunos padres de familia y los entiendo perfectamente bien, su papel de padres, que dicen, no, doctora, es que, ¿cómo le va a dar un medicamento para la depresión a mi hijo de 12, de 13 años? Es un niño, una niña que tiene 2 años con depresión, que trae ideas de muerte, que se autolesiona, que está mal en la escuela, que su autoestima está así pequeñita porque no puede socializar, porque la hacen a un lado, lo hacen a un lado. Y les digo, ¿le tienen miedo al medicamento? ¿No le tienen más miedo a esta situación? Que es algo que también vemos con mucha frecuencia, ¿no? Sí, a mí me parece tan importante esto que estás comentando, porque creo que hay una concepción como muy, como decías, como caricaturizada del medicamento, de los antidepresivos y de lo dañino que algunas personas se imaginan, ¿no? Equivocadamente que, que pueden ser, y porque hay muchos prejuicios además, ¿no? Como este prejuicio, como tú decías, esto de echarle ganas, esto que Ujú. se le dice a las personas de échale ganas, porque no se entiende cuál es la gravedad que tenemos enfrente, ¿no? De las cosas. Y que entonces se tiene que responder con fuerza, ¿no? O sea, esta idea que se tiene de que no, yo no voy a ser débil, yo no voy a ser débil como fulanito, fulanita que necesitan pastillas para seguir adelante, ¿no? Aunque estas más personas, como tú has dicho en otros momentos, o como hemos comentado, pueden necesitar del alcohol 2 o 3 veces a la semana, pues, ¿no? O de drogas 2 o 3 veces a la semana. Y que esta idea de que somos débiles y no, si necesitamos de una pastilla para salir adelante, pues es una idea muy dañina, ¿no? Muy dañina porque todo ese tiempo que las personas no están recibiendo la ayuda farmacológica, están sufriendo mucho, su cerebro está cada vez fortaleciendo un loop, un loop vicioso, ¿no? De esta dificultad de la producción de las sustancias que ya nos comentabas, ¿no? Para poder funcionar y para poder tener salud, no, no solamente para funcionar, ¿no? Sino para poder tener un cuerpo saludable y que responda a la vida, y también en la relación interpersonales, porque creo que esa es otra cosa muy importante también, ¿no? O sea, cómo una persona con depresión, una persona con estado depresivo se relaciona con otros y que las personas que están alrededor de una persona con depresión también sufren y les es pesado y luego pues no saben cómo acompañar a las personas con estados depresivos porque también desgastan la interacción, ¿no? Desgastan la interacción, que no puede haber como momentos de placer porque las personas deprimidas pues ya no lo experimentan, que no quieran salir, que se aíslan cuando a lo mejor sus familiares o sus parejas sí quieren tener como una vida, digamos, en donde tengan momentos de placer, de esparcimiento, ¿no? En donde la habilidad emocional impide que se puedan comprender las personas en la comunicación muy sencilla, ¿no? Porque entonces se interpretan las acciones de mi pareja o de mis familiares como una situación en donde me quieren hacer daño, donde no me están considerando de buena manera, ¿no?
Entonces, no atender farmacológicamente la depresión cuando es debido, tiene muchos efectos, tiene un impacto muy, muy grande. Incluso fíjate que yo pensaría que también con los psicólogos o en el marco de los psicólogos, que quizá no sé, no me lo puedo explicar. La hipótesis es que quizá no hayan, algunos atienden pero no tienen una especialidad clínica, y que entonces yo me he encontrado aquí pacientes con años de depresión y que los psicólogos nunca les sugirieron una atención psiquiátrica, farmacológica, y que pues bueno, eso podría calificarse incluso como una negligencia importante, ¿no? Pero que es muy común y te digo, yo pienso que es porque a lo mejor no hubo como una formación clínica al respecto, pero también es por esta concepción que se tiene de las personas como almas sin cuerpo, también pienso, ¿no? O sea, como almas que por su propia fuerza y voluntad pueden salir adelante, pero somos cuerpo. Ya platicamos en alguna ocasión de esto, ¿no? De que somos cuerpo y pues bueno, nuestro cerebro para funcionar necesita de todos estos sistemas bioquímicos que permiten pues vivir, ¿no? Así. Sí, sí, esto que dices es, yo no sé qué tanto de repente es un tema de ego, ¿eh? O sea, Ujú. que algunas personas, no, yo te voy a curar, yo te voy a hacer esto, yo te voy a hacer aquello, ¿no? Pero fíjate Sí, que yo he tenido muy buenas experiencias con colegas psicólogos, psicólogas, que tienen como una conciencia muy clara de lo que es este problema y otros problemas de, no sé, trastornos de ansiedad, de, como decías, bipolar o algunas otras cuestiones, y que identifican y lo derivan. He tenido casos en donde identifican algo desde la primera consulta y me llegan a mí los pacientes, ¿no? Es que fui con el psicólogo, la psicóloga, y me vio solo una vez y me dijo sí, que tenía que venir primero con usted. Entonces, lo padre de esto es que se trata de que pensemos en el paciente. así es. ¿Sí? Y si estamos hablando de todos estos factores, entonces vamos a darnos cuenta de que el tratamiento es integral. Así como identificamos que es multifactorial, que la etiología, la causa o las causas es multifactorial, pues también el abordaje es integral, es multidisciplinario, ¿va? O sea, está el psiquiatra, está el psicólogo, psicoterapeuta, puede haber también la intervención de algunos otros terapeutas o Así puede es. haber la intervención de algún médico especialista en alguna otra cosa para que nos descarte algún problema médico o Así para es. que, qué sé yo, o sea, somos complejos, no complicados, complejos. Así es. Sí, porque luego decimos, somos complicados, no, somos complejos, me parece. Y fíjate que hablando de este tema nuevamente, los medicamentos, doctora, es que, y me va a hacer daño a largo plazo, porque también hay muchos pacientes que empiezan tratamiento, se sienten bien y lo suspenden, ¿no? Aunque yo les digo, "Ah, el tratamiento es por tanto tiempo, por estas razones. No, es que ya me sentí bien porque, y lo suspendí porque me dijo la vecina y la comadre que me iba a hacer daño. Entonces, no, y me dijo, ya no lo necesitas, pues mira cómo estás de bien, ya no lo necesitas, ya no fallas, ¿no? Entonces, el darnos cuenta de que el daño que puede sufrir nuestro cuerpo, nuestro cerebro, con una depresión no tratada, es muy importante. Hablamos de neurotransmisores, pero hablamos también de estructuras cerebrales que se Así ven es. afectadas cuando existe una depresión. Estamos hablando de afectación, por ejemplo, en la corteza prefrontal, en donde hay una disminución de esa corteza. Estamos hablando que es el área que tiene que ver con la planeación, por ejemplo. Estamos hablando que tiene que ver con la toma de decisiones. Las personas me dicen a veces, es que, doctora, fuimos al restaurante y me desesperé porque no podía decidir entre pollo o carne. Es que Sí. no, se me vino el mundo encima, doctora.
¿no? Entonces es así de intenso puede ser que hasta las cosas más cotidianas puede afectar. Estamos hablando que se afecta también un área que es el hipocampo, en donde sabemos que tiene que ver con la formación de recuerdos, con la memoria. Las personas se quejan mucho de falta de problemas de memoria. Hay ocasiones en que dicen, es que yo creo que ya me está dando el alemán, dicen, ¿no? Ya me está dando el alemán, Ujú. doctor, es que todo se me olvida, es que, y muchas veces, como decía, es una consecuencia de este problema. Y estamos hablando también de la amígdala, que es otra estructura también que es sumamente importante y que tiene que ver aquí con, es como el sistema de alarma de nuestro cuerpo, ¿sí? Ante un peligro, es lo que regula las respuestas conductuales, fisiológicas, Entonces, cuando hay una depresión aguda, o sea, cuando está comenzando y está intensa, esa amígdala, lo que se ha visto en los estudios de imagen, es que esa amígdala aumenta de tamaño, ¿sí? Y entonces, pues bueno, vemos a las personas como con esa hiperactividad de alguna manera. Y ya cuando se hace un tema crónico, esa amígdala tiende a disminuir de tamaño y las personas pues están como menos reactivas, están como más pasivas, están como... Entonces, bueno, cambios estructurales, cambios de neurotransmisores. Y luego la siguiente pregunta es, ¿y esto es reversible? ¿Sí? Bueno, entre más pronto se reciba atención, esto puede ser reversible. Y luego vamos a hablar también de lo que son los factores protectores, que también ya hemos hablado de ello, ¿no? Sí, qué importante que nos compartas esta información acerca de las estructuras cerebrales, y acerca a mí me parece muy importante por esto que decimos, somos cuerpo, ¿no? Exacto. Y que entonces desde ahí nos pensemos como un cuerpo, como una mente, algunos también dirán como un espíritu, ¿no? Y bueno, que en esta perspectiva de la atención integral, como decías, de los factores protectores, pero antes de los factores protectores también pensaba en los factores sociales, en los Ujú. factores sociales que también abonan para el estado depresivo, ¿no? Y pensaba en lo que nos compartía Byung-Chul Han acerca de la sociedad del desgaste, ¿no? Acerca de la sociedad del cansancio, y que es esta sociedad que ha internalizado personas que han internalizado. Ya no hay un tirano afuera, ¿no? Sino que hay un tirano adentro, ¿no? Que nos llama al rendimiento. Es la sociedad del rendimiento, ¿no? Y entonces estamos en este tiempo en el que ya hablamos del burnout constantemente, ¿no? De quemarnos, ¿no? De estar quemados por todas las demandas que tenemos que atender, ¿no? Las demandas de trabajo, las demandas de la familia, y luego que en México, pues la lana no alcanza, ¿no? O sea, luego que hay como muchas preocupaciones, ¿no? En medio de todo lo que se tiene que atender, que entonces las condiciones básicas no se tienen, ¿no? Y que entonces, no sé, pienso de repente alguien que puede decir, híjole, pues ya no me alcanzó la quincena, ¿no? Y me llegó entonces el pago de la escuela, y me llegó que mi hijo se enfermó, y entonces una deuda que tengo desde hace mucho tiempo que no puedo tener, y luego que en el trabajo me están pidiendo que me quede más tiempo, y que entonces no le puedo decir al jefe que no, porque ahorita es cuando más necesito el trabajo, y si le digo que no, entonces me pueden correr, y luego que no me pongo de acuerdo con mi familia, ¿no? Todas estas cosas como de una sociedad que demanda todo el tiempo como un cierto nivel de éxito o de respuesta, pues también son factores muy importantes, ¿no? Para que entonces la persona o el sujeto, dice este filósofo, se experimente como totalmente autoexplotado, ¿no? Y entonces, pues en un cansancio del cual no puede salir, en un burnout, ¿no? Está quemado, ¿no? El sujeto contemporáneo. Entonces, pensando desde ahí, como dices, a los factores protectores, pues uno de ellos creo que ya lo estábamos comentando, cómo comenzar a pensarnos como un ser complejo,
como un ser complejo, como un ser más bien integral, que tiene un cuerpo, que tiene una mente, que tiene un espíritu, una persona, como una persona que está también dirigida no solamente para rendir, sino para el placer, para el disfrute, para la sensación de que las cosas son buenas, por ejemplo. Sí, y luego aquí, y ya tú nos vas a platicar un poquito más para ir cerrando, el tema de la filosofía, o sea, ¿qué hace la filosofía en todo esto, no? Eh, Fíjate que me ha tocado ver casos en los cuales las personas tienen como una higiene de vida muy buena y que aunque tienen la depresión, tienen todo lo que ya hablamos, no resulta ser tan discapacitante, ¿sí? O Sí, sea, pueden tener mucho tiempo con el cuadro depresivo, pero no caen tanto como una persona que no tiene una buena higiene de vida. Y cuando hablamos de higiene de vida, pues bueno, hablamos de actividad física, hablamos de una alimentación adecuada, que estamos insistiendo mucho con eso también. Estamos hablando de relaciones sociales, hemos hablado de la vida espiritual, del autoconocimiento, estamos hablando de muchos factores que pueden ser protectores para que esa persona que tiene la vulnerabilidad, ¿sí? Puede retardar o evitar que aparezca el cuadro tal cual, como con cualquier enfermedad. Si yo tengo antecedentes de diabetes, yo lo sé que tengo antecedentes de diabetes y entonces busco cuidarme, actividad física, buena alimentación, evito el azúcar, trato de no tener sobrepeso, etcétera. La probabilidad de que me dé diabetes disminuye, no desaparece, pero disminuye. Entonces, es por eso la insistencia con el tema de la prevención, de los buenos hábitos, buen sueño. También estamos, cuando hablamos de higiene de vida, hablamos de también un buen sueño. Y fíjate que yo insisto mucho con el tema de la actividad física por la relación que se ha visto entre la actividad física, que no es nada más correr y qué bien, y hay noradrenalina y hay endorfinas, y entonces me siento súper bien, está excelente, pero se ha visto que los ejercicios de fuerza favorecen la producción de algo que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, y que esto ayuda con la neuroplasticidad cerebral. Esto ayuda a mantener nuestras funciones mentales al día, vamos a decirlo así, a evitar un deterioro cognitivo. Y no hay edad para comenzar o para tener una actividad física. Hay personas que a los 60 años se dan cuenta de eso y comienzan a hacerlo, y es cuidarse, ¿no? O sea, me voy a cuidar, voy a hacer ejercicio no porque esté enfermo, sino porque estoy cuidándome. Y al pensar en la filosofía y en el pensamiento crítico, pues yo estoy pensando que también no es que esté enferma, es que estoy cuidando mi espíritu, ¿sí? Practico la reflexión, la contemplación, los ejercicios espirituales de alguna manera, y yo creo que eso también es un factor protector, no que garantice que no se así es. presente algo, pero que ayuda a disminuir la probabilidad de que se presente. Sí, en el capítulo anterior ya hablábamos de el diálogo con nosotros mismos, ¿no? Hablábamos Ujú. de cómo ese diálogo con nosotros mismos puede ser el factor que nos permita experimentar que estamos en una vida buena, o puede ser el factor que nos enferma. Y hacíamos la pregunta de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y sabemos que cuando una persona está en estado depresivo, se habla muy mal. Se habla muy mal a sí mismo, ¿no? En estado Sí. depresivo puedo decir que pues soy un fracasado, ¿no? Puedo decir que las cosas que yo hago porque vienen de mí nunca salen bien. Puedo decir que las personas que tengo alrededor no quieren estar conmigo, y si están conmigo es por lástima, ¿no?
Y entonces, teniendo las otras ayudas, como estamos platicando, que es algo multifactorial y que también se tiene que atender por todos los lados posibles, ¿no? Pero hablando como de esto que nos toca, a cómo nos hablamos a nosotros mismos, pues, por ejemplo, cuestionarnos esta voz, ¿no? Esta voz que habla del fracaso, de la inutilidad y cuestionar, por ejemplo, que lo suelo preguntar como ¿qué tan mal lo has hecho? Yo así les pregunto, como ¿qué tan mal lo has hecho como para que sientas que eres una persona como como con tan poca valía, ¿no? Con tanta culpa, o sea, ¿qué de mal lo has hecho? Pues, ¿no? ¿Qué de mal lo has hecho con este asunto de las cosas que no te salen bien, de las cosas que te gustaría hacer bien, pero que no están saliendo porque no sientes la energía para que salgan? Ujú, ¿Qué de mal lo has hecho para que te hables así, ¿no? Y también la rememoración de otros momentos de la vida, ¿no? Cuando estamos en momentos de túnel, me parece importante como recordarnos que no estamos en el tiempo presente solamente, ¿no? Sino que estamos en una historia, que nuestra vida es una historia que tiene muchos episodios y que hay otros episodios que nos hablan de que podemos con las cosas, de que podemos con la realidad, de que no todo se define en el presente, entonces el futuro, ¿no? Que es muy afectado en la depresión, porque luego el futuro aparece como muy gris, pero que no, que todo no se juega en el presente. Creo que esa es una pregunta importante que nos podemos hacer, ¿no? ¿Realmente todo se juega en este momento? ¿O mi vida se puede jugar más allá del día de hoy, ¿no? Y entonces, pues claro que tenemos hacia adelante muchas cosas y hacia atrás experiencias que nos han ayudado, que nos han servido, que nos hablan de lo que somos a lo largo del tiempo, ¿no? No somos nada más lo que sentimos que somos hoy, ¿no? Pensaba también en cuestionar, como dices, en el pensamiento crítico, estas creencias que ya veíamos en el episodio pasado, ¿no? Estas creencias acerca de que pues todos me tienen que querer, estas creencias acerca de que siempre hay una solución perfecta para todas las situaciones cuando realmente pues no las hay. Hay situaciones en las que vamos a quedar a la mitad. Hay situaciones que no se van a resolver de la manera más feliz y sin embargo podemos seguir viviendo bien, ¿no? Hay situaciones en las que el mundo no es ni blanco ni negro, sino que hay una escala de grises en medio y entonces si nos ponemos en esa escala de grises, pues la sensación de desesperanza pues puede ser menor, ¿no? También esto que decíamos de ser críticos con la sociedad con la que vivimos, ¿no? Y entonces sí preguntarnos si tenemos que agarrar todos los trabajos que nos proponen, por ejemplo, si tenemos que llegar a ser ricos y entonces utilizar todo mi tiempo para llegar a ser rico, para llegar a tener más dinero, aunque eso afecte directamente la sensación que tengo de mí mismo y de la vida, ¿no? Esas son preguntas importantes, ¿no? También las preguntas de cuando alguien en el trabajo no sé, me trata mal, o no me ayuda a sentirme bien, pues pensar si esas relaciones son las que están abonando a que yo reconozca quién soy en medio del mundo, ¿no? También pensar en el lugar que tenemos en el mundo, ¿no? Sabemos que vivimos en un tiempo muy complicado con estos líderes locos, narcisistas, genocidas, ¿no? Que sí, que también nos afecta. Es cada vez más común, ¿no? claro, Que los pacientes nos digan, híjole, no, doctor, yo ya no veo noticias porque me deprimo más, ¿no? sí, Es decir, si vivimos sí. en un contexto muy complicado, pues en donde la violencia parece ser que cada vez está como Mm. más cerca, que nos alcanza, ¿no? Pero ante eso también creo que un buen ejercicio es pensar nuestro lugar en el mundo. ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? Ni tampoco nuestro lugar es como tan protagónico como para que si las cosas no vayan bien, entonces nosotros tengamos que sufrir la desesperanza total, pero tampoco somos tan invisibles que nuestro lugar en el mundo y nuestra relación con él no importe, ¿no? Entonces, y creo que eso tiene que ver con preguntarnos eso, cuál es nuestro rol, cuáles son nuestras posibilidades, capacidades en este mundo que vivimos. Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que hay mucho que hacer. O sea, hay mucho que hacer, es tratar de tener esa conciencia, tratar de darnos cuenta, de escucharnos,
lo que estamos sintiendo, lo que está pasando con nosotros, o si alguna persona cercana vemos algunos de los síntomas, algunas de las expresiones, de las emociones de las que hemos estado hablando, pues bueno, que se acerquen a buscar ayuda, que se acerquen a buscar a un profesional. Es muy, muy, muy interesante cuando alguien comienza un tratamiento y empieza a experimentar la mejoría. Es como si se le abriera un mundo diferente, tal cual como si le quitaran el filtro a su mirada y empieza a ver todo como de color, ¿no? O sea, y no estoy exagerando. Ayer veía a una chica que comenzó tratamiento, ella tiene 17 años, y me dice, es que no, es que es extraño, es que me siento bien, es que ya no estoy angustiada, es que no me enojo como me enojaba antes. Y vale la pena decir aquí que no es que el medicamento sean las pastillas de la felicidad, porque luego es que voy a ser felizoide o qué. No, No. el medicamento regula todo eso de lo que estábamos hablando y entonces se expresa la verdadera naturaleza de la persona. ¿Sí? Si una persona tiene una personalidad agria, yo le puedo dar todos los medicamentos y va a seguir así, ¿va? Pero cuando una persona tiene depresión y se trata la depresión, se recupera así, se recupera de una manera auténtica, empieza a volver a hacer planes, a levantarse, empieza a, a, a caminar otra vez ese círculo virtuoso. Deja de caminar el vicioso y empieza con el virtuoso. Entonces, pues bueno, adelante y yo creo que hay mucho de qué hablar todavía de la depresión. Vamos a seguir abordando el tema, pero vamos a quedarnos con esto el día de hoy y pues no sé si quieres agregar algo o qué piensas. Sí, que en esto que estás comentando sobre la atención y la atención desde distintos lados, pues decir que los estudios nos dicen que la atención en depresión tiene todos los pronósticos de éxito cuando se aborda con la psicoterapia y con la farmacoterapia. ¿Sí? Así es. Que la psicoterapia y la atención farmacológica, la atención con un psiquiatra, son como pues el mejor equipo de trabajo, ¿no? Además con los otros hábitos, pues, ¿no? Que hemos estado comentando. Pero decir que hay estudios de esto, hay estadísticas, pues, que nos dicen que así lo podemos tratar. Es decir, que tenemos esperanza, que tenemos herramientas, y que bueno, para acceder a ellas, pues se necesita, ¿no? Como tú dices, identificar cómo estamos, en dónde estamos, y también confiar que la vida puede ser distinta. Ahorita que hablabas de esta paciente, me estaba viniendo a la mente otra paciente que cuando comenzó tratamiento farmacológico y con la psicoterapia, un día dijo, yo no sabía que esto era la vida. Sí. Yo no sabía que esto era la vida. Dice, yo pensé que la vida era eso, que yo sentía, eso que yo experimentaba. Y ahora, como dices, y cuando lo dijo, yo me estaba imaginando que ella estaba viendo las cosas en colores, ¿no? Y en colores como muy, muy alegres, en colores como muy vivos, ¿no? O sea, como con el brillo de las cosas. Entonces, pues bueno, de eso estamos hablando, ¿no? Bien, de eso estamos pues hablando. Y bueno, pues invitar a las personas que nos escuchan, que se suscriban, que pongan sus comentarios por acá, por favor, que también nos pueden sugerir temas por abordar en relación con la salud mental, en relación con lo que la filosofía puede abordar. Y bueno, pues aquí nos veremos, mi querida Adriana, muy pronto. Nos veremos en la próxima. Hasta pronto, Oscar. Chao, chao. Chao. Hasta la próxima. Filos y Psique. Diálogos que sanan.